lo que adoramos a Dios, en el libro de Salmo número 113, verso 7 en adelante. Salmo 113, verso 7 en adelante, dice la palabra de la siguiente manera: Él levanta del polvo. ¿A quién? Me tiene que ayudar a predicar. Al pobre, al menesteroso, alza del muladar para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Es impresionante. Yo nunca habría leído este pasaje bíblico o esto en otro lugar, si no fuese en las sagradas escrituras. Voy a leer nuevamente. Estoy leyendo Salmo número 113, verso 7. Dice: Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oro por esta palabra. Señor Dios, Padre, pedimos que tú unjas mi vida, unja mis labios, mi mente, mi corazón. Que toda palabra que salga en esta noche sea tu palabra, no mi pensamiento. No mi palabra, sea tu palabra, aquella que no vuelve vacía, aquella que produce el fruto para la cual tú la envías. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tú derramas espíritu de sabiduría, de revelación, de entendimiento y de comprensión, Dios, en tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos amén, amén y amén. Para poder entender mejor esta palabra, busqué en dos traducciones, y una de ellas dice: levanta del polvo al pobre y a los necesitados del basurero, los pone entre príncipes, incluso entre los príncipes de su pueblo. A la mujer sin hijos le da una familia y la transforma en una madre feliz. Segunda traducción: a la gente pobre y humilde la saca de la miseria y le da un sitio de honor entre la gente importante. A la mujer que no tiene hijos le concede dos alegrías: llegar a ser madre y tener una familia. Quiero en esta noche hablar del pobre, quiero hablar del menesteroso y de la mujer estéril que no puede tener hijos. Cuando uno lee esta escritura y que se encuentra justamente cuando lee y se encuentra esta palabra, yo jamás podría haberla leído en otro lugar a no ser que las escrituras, que la palabra de Dios, únicamente en la Biblia. Y es una palabra que aparece dos veces en las escrituras, que aparece en la Biblia. No una sola vez, sino dos veces aparece esta palabra.
Recuerda, la primera es el cántico de Ana en el capítulo de Primera de Samuel. Ana, usted sabe de que Ana era una mujer estéril, no podía tener hijos, y entonces ella expresa en el capítulo 2 de Primera de Samuel, verso 8 creo, verso 8, y habla justamente acerca de que Dios levanta del polvo, y habla del menesteroso. Y la otra es del rey David, a donde nosotros acabamos de leer, que nos habla acerca de esta realidad. Y la verdad que esta realidad es bastante interesante para nosotros en este tiempo, porque nos habla justamente, interesante porque nos habla de los pobres o del menesteroso de una manera, no de una manera simplemente social, por decirlo de esa manera. No porque nos habla de los pobres o porque habla del menesteroso de una manera simplemente social, de cómo ayudarlo. Al contrario, nos habla el Señor del pobre, del menesteroso y la mujer que no puede tener hijos, no como nos habla como alguien, como una desgracia. Pero por eso es atento esta palabra. Yo dije, yo nunca podría predicar, nunca podría hablar, porque no quiero dar falsas expectativas, pero la verdad que es la palabra de Dios, y por tanto la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y si Dios no es que solamente quiere hablar socialmente o hablar como una desgracia del pobre, del menesteroso o de aquella mujer que no puede tener hijos, sino que habla de una forma y de una manera contundente que Él quiere ayudarlos. Él quiere verdaderamente ayudarlos. Él habla con una solución, y eso solamente, solamente Dios puede dar esa respuesta o esa solución a esa circunstancia que estas personas están viviendo. Y si Dios lo dijo, indudablemente que así será, que Dios va a levantar del polvo al pobre. Y cuando habla de levantar, la verdad que ya directamente el hecho de levantarlo ya es una bendición. ¿Por qué? Porque el pobre está en el suelo, está en el polvo. Y Dios dice que Él levanta del polvo al pobre. Y eso es algo interesante, y que uno se pueda colocar, que se ponga de pie por el hecho de que no puede levantarse. ¿Por qué? Porque está en el polvo, porque está en el piso, porque está en el suelo. Y cuando Dios le dice que va a levantar, es bueno. Y mucho más cuando uno ya está en pies, eso la verdad que es bastante. Y es formidable. Cuando hablamos del polvo, es que está en el suelo y pobre, tal vez por una enfermedad que se encuentra en esa circunstancia, en el piso, en el suelo, porque quizás no pudo estudiar, no pudo continuar o no pudo tener una carrera en la vida, porque quizás la vida no le sonrió. Por muchos motivos o por muchas razones, indudablemente la persona, o quizás no tenía a nadie quien pudiese animarlo, incentivarlo o provocar dentro de él estas cosas tan importantes, por el hecho de que el pobre justamente está en el suelo, está en el polvo. Y esto es lo formidable, lo maravilloso. El pobre debe de saberlo.
Y esto es interesante, que el pobre debe de saberlo. ¿Quién me levanta? ¿Quién es el que te levanta? ¿Te levanta el gobierno? ¿Te levanta la oposición? No, Dios lo levanta. Así dice la Biblia, Dios es el que levanta. No es el de la izquierda, no es el de la derecha. El que levanta indudablemente al pobre es Dios. Porque da la impresión, quizás solamente sea mi percepción, pero da la impresión que mantener pobres políticamente, pensando de la manera política, es bueno que haya pobre. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener el apoyo de los pobres, pensando desde el punto de vista políticamente. Es que siempre haya pobre. Pero en el caso de Dios, a donde leíamos, en el caso de Dios, Dios no tiene una ideología acerca de la izquierda o acerca de la derecha, sino que Dios en su amor, en su gran misericordia, Él quiere literalmente levantarnos o levantarlos. Dios no tiene una ideología de la izquierda, de la derecha, sino que dentro de su amor, dentro de su misericordia, su gran amor y su misericordia, Dios quiere levantarlo. El pobre, el indigente, el que vive de la caridad pública, el que recibe un bono del gobierno. Y eso es terrible, es una pobreza extrema y del aislamiento social en la cual esta persona o estas personas están viviendo o atravesando. Y quizás hoy muchas personas estarían pensando o diciendo: pastor, yo estoy en el suelo. Mi empresa ahora está en el suelo. No tengo trabajo. Se puede escuchar justamente de la circunstancia, de la situación que mayormente por ahí se vive. Pero tengo una buena noticia. Tengo una buena noticia. Hay alguien que está interesado y que no es un partido político, sino que es el Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Dios. Y debemos de saberlo, que solamente Dios puede hacer esta gran obra maravillosa y extraordinaria. Y no solamente Dios levanta al pobre, el que está indigente, sino también dice las escrituras el que está en la extrema pobreza. Y en la extrema pobreza es el aislamiento social, apartado de la sociedad, al menesteroso. El menesteroso habla acerca de la persona que está en una situación, que está aislado, lejos. No solamente que está pobre, sino está aislado de la sociedad. Y dice al menesteroso, al que está en el muladar, dice la Biblia que Él lo alza. A los dos los levanta, pero al menesteroso dice que lo alza. Y cuando habla de alzar, habla de una situación que lo coloca o que lo pone en un lugar de privilegio. En un lugar de privilegio. Por eso, cuando oro y le pido a Dios
cuando oro y pido a Dios que Dios a través de su Espíritu Santo, cada hermano, cada creyente, cada hijo de Dios pueda experimentar cosas nuevas, pueda en su vida, pueda encontrarse y pueda tener justamente un crecimiento en su vida espiritual y tener una experiencia diferente de lo que está viviendo cada día, cada momento. Y eso es extraordinario de que Dios lo hace, de que Dios se manifiesta con poder y autoridad sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Porque ¿qué es lo que conoce el pobre que dice la Biblia? Conoce el polvo. Que no tiene la ayuda, que la familia quizás no se interesan de él o de ella. El menesteroso es el que está sentado, escucha, el menesteroso es el que está sentado en la basura. Y durante mis años de predicar y de caminar en Dios, Dios me ha llevado indudablemente a ver estos asuntos o a ver estas cosas. Yo visitaba mucho tiempo a un grupo de personas, y prácticamente me iba casi a las 2 de la tarde, me juntaba con ellos. Y entre alcohol y un montón de otras cosas en las cuales ellos estaban o se encontraban, era rara la vez que uno lo podía encontrar en su sano juicio. Pero aún a pesar de eso, llegaba cuando compartía con ellos, me hacían preguntas, oraba por ellos, le ministraba la palabra. Llegaba a determinada hora en las cuales decía, nos tenemos que ir. Le digo, pero ¿a dónde se van? No, nosotros nos tenemos que ir. Dice, pastor, si usted quiere puede venir dentro de 1 hora, 2 horas. Nosotros vamos a volver. Y claro, no le seguí indagando, no le seguí preguntando por qué, a dónde se iban, qué es lo que pasaba. Pero muchas veces he llegado prácticamente a ese horario que me dijeron. Y luego después ellos estaban ahí y me dice, podés, piquemos algo. Entonces sacaban y traían todo picado, ¿sí? Queso, fiambre y todas esas cosas. Y yo me sentaba con ellos y me ponía a comer. Y era que verdaderamente muchos de ellos iban al basurero a recoger los residuos, lo que la gente tiraba, el menesteroso. Y yo sin saber me ponía a comer con ellos, era rico. Y eso lo he visto, no es cosa que me contaron, no es cosa que lo leí, no es cosa que me dijeron por ahí. No es porque vi allá en el África a través de la televisión, sino porque indudablemente vi a esas clases de personas, vi a esa gente atravesando. Por eso cuando Dios dice que al menesteroso lo alza, está hablando de una exaltación al pobre, tanto al pobre como al menesteroso. Yo no sé cuál sea la condición de la gente que hoy a través de las diferentes redes sociales, no sé cuál es la condición en la cual se encuentra, no sé cuál es la realidad que vives, pero tengo una muy buena noticia a través de esta palabra. Y este no es el diario La Voz, este no es el diario del Tribuno, no lo vas a encontrar en el diario Norte, no lo vas a encontrar en el Liberal, en el Tiempo Santa Cruz. Esto lo vas a encontrar en la eterna y poderosa y siempre fresca, poderosa palabra de Dios. Libro de Romanos capítulo 15, verso 4. No lo vas a encontrar en la opinión austral, esto lo vas a encontrar. Dice el libro de Romanos capítulo 15, versículo
versículo 4. Porque todas estas cosas que se escribieron, y tienes que entender, debemos de entender que todas estas cosas que fueron escritas aquí en las Escrituras, en la palabra de Dios, para nuestra enseñanza, para vos, para mí, para que nosotros podamos, para que debamos de creer y tengamos la fe y la esperanza, justamente para poder creer, porque para nuestra enseñanza, para nuestro beneficio se escribió las Escrituras. Quizás en la pobreza, quizás en el extremo de menesteroso, pero Dios dice: yo te voy a exaltar. El apóstol Pablo dice: para vuestra enseñanza, para vuestro beneficio, para vuestra bendición, para su fe, para ustedes se escribió. Ahora la pregunta es: ¿quién cree a esta palabra? ¿Quién cree? Indudablemente, ¿quién cree a esta palabra? Dios dice: te quiero levantar del polvo. Dios te dice: te quiero levantar del hoyo de la desesperación. Dios me dice: Dios, te quiero levantar. Al que no tiene las fuerzas, aquel que no tiene ninguna, que revuelve dentro del basurero. Si esta palabra, escucha, si esta palabra no hubiese estado en las Escrituras, yo no la hablaría, yo no la predicaría, porque no quiero crear una falsa expectativa, una realidad de que no existe, de que no es real. Pero como no es mi palabra, sino que es la palabra de Dios, puedo hablar de esta forma, puedo hablar con seguridad, puedo hablar con certeza. ¿Por qué? Porque si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Va a levantar del polvo al pobre, al menesteroso lo va a alzar, lo va a levantar. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Y la Biblia indudablemente está llena de ejemplos. José, la Biblia dice que José estuvo en la cárcel. Usted se imagina a una persona en la cárcel. Usted sabe lo que es una cárcel. Usted se imagina a una persona como José. Él estaba preso, estaba en la cárcel. Y dice la Biblia que Dios lo sacó de la cárcel y lo llevó al gobierno de Egipto y lo puso segundo de Faraón, desde la cárcel. Desde la cárcel a donde él estaba preso, pagando algo que nunca había cometido, pero él estaba en la cárcel. Y desde ahí, desde ese lugar, y no estamos hablando de cualquier gobierno, era una de las potencias más poderosas que había en aquel entonces, en aquel tiempo, era la nación, era Egipto. Y es tremendo que nosotros podamos entender y comprender de que Dios puede hacer grandes cosas en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gedeón estaba trillando el trigo en cavernas, en cuevas, escondido ahí. ¿Por qué? Porque los madianitas venían, el ejército de Madián venía contra el pueblo de Israel, venía contra la familia de Gedeón y les saqueaba todo. Pero
Pero dice la Biblia que un ángel de Jehová aparece y le dice: varón esforzado y valiente, le dice el ángel de Jehová, le visita en medio de su temor, en medio de su incertidumbre, sentado en el piso, en el suelo, trillando el trigo. Y Dios lo levanta con un liderazgo claro. Para aquel tiempo, ¿para qué? Para que Dios lo use y lo libre a Israel de la esclavitud y de los enemigos que acechaban constantemente. Dios le aparece a Gedeón en aquella oportunidad. Oh, Saúl andaba buscando, durante 3 días andaba buscando las asnas de su padre. Yo me pregunto, está bien que un caballo, un corcel que se te pierda, pero un burro que se te pierda. Pero ahí dentro de la búsqueda, dentro de buscar a los animales de su padre, apareció Samuel y este hombre encontró y pasó a ser el primer rey de Israel. La Biblia está lleno de ejemplos que Dios ha levantado del polvo, que Dios lo levantó desde el muladar y los exaltó y lo puso en lugares eminentes, lugares nunca imaginado. Por eso decía, si esto no está en la palabra, no hubiese hablado de falsas expectativas. Pero la palabra de Dios tiene cumplimiento. Él es el único que puede levantarnos. Él es el único que nos puede alzar. Él es el único que puede cambiar y transformar nuestras vidas solamente a través de su palabra. ¿Quién diría? David, un hombre un muchacho que cuidaba los animales, las ovejas de su padre. Pero Dios le dijo a Samuel: anda, porque vas a ungir al rey de Israel. Y llegó a la casa de Isaí, porque de la casa de Isaí me he previsto de un rey de Israel, un varón conforme a mi corazón. Él estaba cuidando las ovejas de su padre. Y pasaron el resto de todos los hermanos, y Samuel dijo: no nos vamos a sentar a la mesa hasta que no lo traigan. Y cuando llegó, dice que Samuel unge al rey de Israel. Pudiese estar hablando acerca de los apóstoles, hablar de los discípulos, los pescadores de oficio, gente común y corriente que Dios los levantó para conmover el mundo a través del mensaje, a través de la predicación. Y esto es interesante para nuestras vidas, que Dios es el que levanta justamente del polvo, levanta del polvo al menesteroso, y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo, dice la palabra de Dios. En las elecciones todos piensan en los pobres. Vienen las elecciones y todos piensan en los pobres. Dios no solamente piensa en el pobre, sino que los levanta. Y no solamente al pobre, al menesteroso, lo alza, lo levanta para hacerlo sentar con sus príncipes. Y sigo leyendo la palabra de Dios. Él hace habitar en familia a la estéril, a la que no puede tener hijos, a la que hizo miles de estudios. Escucha, a la que hizo miles de estudios, de exámenes, a la que fue a diferentes especialistas tratando de buscar la forma, la manera de poder tener un hijo.
Y es tremenda esta palabra. Es impresionante. Pero la Biblia tiene para ella, la Biblia, la palabra, Dios tiene una promesa para ella. Verso 9. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Que se goza. Dice la Biblia que Él hace habitar en familia. Hace habitar en familia a la estéril. Encontré unos pasajes bíblicos que son impresionantes. Isaías capítulo 49 me bendijo esta palabra. Isaías 49, 20. Qué nueva la Biblia. 49. Isaías 49, 20 dice así la palabra. Aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos. Escucha. Aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos. Estrecho es para mí este lugar. Apártate para que yo more. Y dirás en tu corazón, ¿quién me engendró esto? Porque yo había sido privada de hijos y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió esto? He aquí, yo había sido dejada sola. ¿Dónde estaban estos? Así dijo Jehová el Señor, he aquí, yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera y traerán en brazo a los hijos y tus hijas serán traídas en hombros. Es impresionante, me llamó muchísimo la atención esta palabra, porque es una palabra que bendice, que llena el alma, el corazón, porque es palabra de Dios. Isaías 54 dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canciones, da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los hijos de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas, no seas escasa, alarga las cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. El amor de Dios, solo Dios lo puede hacer. ¿Quién puede recibir esta palabra? Pido a Dios que Dios pueda, Él hace habitar en familia a la estéril. La que no tenía frutos, una vida como vacía, como sin sentido. Quiera Dios que a través de esta palabra, que no es mi palabra, que es la palabra de Dios, Él va a hacer, pueda recibirla en tu corazón. Dios te va a hacer habitar en familia. ¿Cuántos pueden decir: yo creo esta palabra, yo la recibo esta palabra? Estuve orando estos días por esto, por gente que parece ser como que se le privó de tener hijos. He experimentado en mi vida, en mi pastorado, de gente que estaba
así como que estéril. Pero hemos orado y hemos pedido a Dios y Dios ha manifestado su gracia, su poder, su amor, su misericordia. Y hay algo importante que dice el Isaías. El Isaías 54, algo que es: Dios te va a hacer habitar en familia. La vida ya no va a ser una vida vacía, pero dice: ensancha el sitio de tu tienda, prepara la habitación para tu hijo, prepara la habitación para tu hijo, prepara la habitación para tu hija, cómprate una cunita. Por eso es una palabra desafiante, es una palabra en las cuales yo recuerdo cuando vino un muchacho y me dijo: pastor, yo me quiero casar y me van pasando los años y todavía estoy acá. Y le digo: ¿sabes qué? Agarra, conseguite un vestido, ¿sí? Colgalo ahí en tu casa, porque él era solo. Entonces le digo: y profetizarle y orarle y decirle que se llene de una persona, que se llene de esa mujer. Y Dios lo hizo. Y Dios lo hizo. Ahí tiene sus hijos. Por eso esto no es palabra del pastor Rubén, esto es palabra de Dios. Y si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Ahora la pregunta: ¿habrá alguien quien pueda creer a esta palabra? ¿Hay alguien que pueda creer a esta palabra? Dios te va a levantar, Dios nos va a levantar, Dios nos va a alzar. Esta palabra es para gente pobre, esta palabra es para gente menesterosa, esta palabra es para gente que no tiene hijos. Las promesas de Dios no fallan. Las promesas de Dios se cumplen. Dios se va a manifestar y se va a glorificar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Dios te va a levantar. Dios te va a levantar. Dios te va a alzar. Dios te va a dar hijos. Yo sé lo que estoy hablando a través de esta palabra. Yo sé de lo que Dios, de lo que estoy hablando a través